Buenos días, mi nombre es Elena García Lama, soy adjunta de la unidad de Codomano del Hospital 12 de Octubre y en esta ocasión me toca hablar acerca de las lesiones de los tendones extensores. Sí deciros que quizá para un cirujano poco entrenado en este tipo de lesiones, muchas veces las subestimamos, o sea, pensamos que son mucho más fáciles de reparar que quizá la de los tendones flexores y esto nos lleva a error porque los tendones extensores tienen la particularidad de que en función de la zona donde se produzca la lesión existen unas implicaciones diferentes en cuanto a movilidad, a tipo de tratamiento, a tipo de sutura, a pronóstico e incluso a protocolo de rehabilitación. Entonces, bueno, voy a hacer un repaso por las zonas más importantes en este resumen, comentando, bueno, pues quizá las características más importantes de cada una de las zonas. Y ya, sin entretenerme más, vamos allá. En el caso de las lesiones del aparato extensor en la zona 1, deciros que es una zona que como característica está muy poco vascularizada y que además se presenta un escaso deslizamiento del aparato extensor. Este tipo de lesiones, cuando se producen, típicamente producen una deformidad en martillo. Lo habremos visto en multitud de ocasiones. La clasificación más importante de cara al tratamiento es la que desarrolló Doyle y va a hablar del tratamiento en función del tipo de lesión que tengamos. En el tipo 1, con inmovilización de la articulación interfalángica distal en extensión unas 6-8 semanas durante todo el tiempo, seguida de una fila nocturna otras 6 semanas, suele ser suficiente. En el caso de las lesiones tipo 2, ya necesitaremos una reparación con sutura continua de 5 ceros y posterior inmovilización. En el caso de las tipo 3, también realizaremos una reparación quirúrgica con sutura de 5 ceros, con cobertura de partes blandas y posterior inmovilización. En las de tipo 4 inmovilizaremos con una férula en extensión a agujas de Kirchner. Y en la de tipo 5, que ya es una lesión crónica, ya realizaremos una tenodermodesis de la articulación interfalángica distal, reconstrucción del Lonroe, terotomía, pues en función de cada caso. En el caso del pulgar, el mismo protocolo de inmovilización que en el caso de los dedos trisfalange, corresponden bien al tratamiento conservador. Pasamos ya a la zona 2. En esta zona las lesiones suelen producirse por heridas que afectan al dorso de la F2. Afectan a las bandas laterales y el ligamento triangular. Cuando la afectación es menor del 50%, podemos realizar una inmovilización en extensión aproximadamente durante 2 semanas. Cuando la afectación ya es superior al 50%, sí que es necesario la reparación quirúrgica con una sutura continua 5 ceros y cruzada. En el caso de las lesiones crónicas, si estamos hablando de que la deformidad es un dedo en martillo, pues realizaremos una tenodermodesis, como os he comentado previamente. Y en el caso de que la deformidad sea un cuello de cisne, tendremos que realizar la reconstrucción del ligamento retinacular oblicuo. En el caso del pulgar, el tratamiento es muy similar. Pasamos ya a la zona 3, la zona de la interfalángica proximal o metacarpofalángica a nivel del pulgar. En este caso, cuando las lesiones son agudas y cerradas, pueden pasar desapercibidas, ya que la deformidad que se produce habitualmente, que es una deformidad enojal, tarda semanas en aparecer. El test de Elson será positivo. Es fundamental que cuando sospechemos una lesión a este nivel lo realicemos. El tratamiento inicialmente será con inmovilización de la articulación interfalángica proximal. Eso sí, muy importante que dejemos libre la articulación interfalángica distal y la articulación metacarpofalángica. Si se asocia una avulsión de más de 2 milímetros o una luxación de la articulación interfalángica proximal, ya estará indicada la intervención quirúrgica. Si la lesión es abierta y aguda, pues si se afecta la bandereta lateral o es menor del 50% de la central, no precisaría reparación. En el resto de los casos, pues tenemos que hacer una intervención quirúrgica a la que vamos a añadir una aguja de Kirchner para mantener la articulación interfalángica proximal en extensión. En cuanto a las lesiones crónicas, la cirugía es raramente necesaria en deformidades reductibles y lo que es fundamental es que hablemos con el paciente y tengamos en cuenta que se requiere rehabilitación tanto pre como postoperatoria y una movilidad pasiva completa previo a una reparación que queramos hacer sobre el tendón. El objetivo de la cirugía es rebalancear el aparato extensor. Esto es tremendamente importante en esta zona. ¿Y cómo lo haremos? Disminuyendo el tono de extensor de la articulación interfalángica distal y aumentando el tono extensor de la interfalángica proximal. Ahora, si ya existe desgaste, ya estaremos hablando de otra cosa. Quizá la reparación tendinosa o la reconstrucción no es una buena idea y tendremos que pensar en una artrodesis o artroplastia. En
el caso de la zona 4, en los dedos trifalángicos, cuando la lesión es parcial, menos del 50%, se puede optar tanto por la sutura como por el tratamiento conservador. Sin embargo, cuando la lesión ya es mayor del 50%, se necesitará una reparación quirúrgica con cifra tipo Kessler de 4 ceros, con una continua añadida de 5 ceros. En el caso del pulgar, sí que tiene tamaño suficiente para realizar una sutura estándar de 3-4 ceros reforzada por otra de 5 ceros. Y el caso particular del extensor pollicis longus, en el contexto de una fractura de radio, otros procesos degenerativos como la artritis reumatoide, es un tendón que ya no se puede reparar, por lo que tenemos que plantear la transposición, habitualmente del extensor propio del índice. En cuanto a las lesiones del aparato extensor en la zona 1, esta zona es especial, fíjate que vamos a empezar en este caso por el pulgar y por las lesiones que se producen por mordedura humana, y esto es porque muchas veces las infradiagnosticamos y esto tiene unas consecuencias importantes. Primero decir que son de pequeño tamaño. Muchas veces tendremos que aumentar la incisión para hacer una exploración adecuada de la herida, y lo que es fundamental es evitar la infección, porque la infección es lo que nos va a marcar el pronóstico. Por lo que es fundamental el lavado de antibiótico. Los gérmenes más frecuentes que vamos a encontrar son el Staphylococcus y el Streptococcus, aunque en el caso de mordedura humana es muy característica la Echinella corrodens. El tratamiento quirúrgico definitivo puede demorarse 8 o 10 días tras el lavado. Lo que no podemos demorar es este lavado. Es fundamental, como os digo, evitar la infección. En el caso del pulgar, en este caso, realizamos una reparación primaria con Nairo 3.0, con una sutura tipo Kessler, por ejemplo, y iniciaremos la movilidad pasiva con férrulas dinámicas temprano, a partir del 5.º día. En el caso de las lesiones agudas de la bandoleta sagital, podemos hacer un tratamiento conservador siempre y cuando el tendón no se subluxe, y cuando esto ocurre será el tratamiento con una inmovilización de la articulación metacarpofalángica. Si existe inestabilidad del extensor o subluxación tras 3 semanas de inmovilización, tendremos que plantearnos ya la reparación quirúrgica. En cuanto a lesiones crónicas o cerradas de la bandeleta, suelen ser por traumatismo directo, flexión forzada o extensión persistida, y ya en estos casos de lesión crónica se necesita una plástica tendinosa para la reparación. Pasamos ya a la zona 6. Deciros que en el caso de las lesiones agudas son lesiones de menor gravedad. ¿Por qué? Pues por 2 razones. Una, porque el extensor, por ejemplo, del segundo y el 5.º dedo, si la lesión se produce a este nivel, tienen un extensor propio además del extensor común, que junto con las junturas tendinosas pueden mantener cierta extensión de la articulación metacarpofalángica. Esto a veces también nos puede llevar a que las infradiagnostiquemos y tener cuidado en estos radios. Luego, además, por estas junturas, en esta zona se produce una retracción tendinosa, con lo que la sutura directa es más sencilla. En caso de las lesiones crónicas, pues pasa igual, que las junturas impiden la retracción tendinosa, por lo que muchísimas veces podemos incluso realizar la sutura directa en una reparación tardía. Y ya claro, si eso ya no es posible, porque existen muchísimos cambios degenerativos, ha pasado muchísimo tiempo, existe una gran retracción, pues pensaremos ya en las transferencias o injertos. Pasamos ya a la zona 7. En este caso, las lesiones agudas se pueden producir por traumatismos incisiocontusos. Existen varios tendones afectados, suelen ser lesiones bastante graves. Puede haber retracción del cabo proximal y el tratamiento en este caso es la sutura de los tendones lesionados, y existe más controversia acerca de si reparar o no el retináculo. Por un lado está la polea, que perderemos si no lo reparamos, y por otro lado pues está la rigidez de las adherencias tendinosas si lo hacemos. En el caso de las lesiones crónicas, la retracción tendinosa dificulta su reparación, no tiene nada que ver con las zonas de la zona anterior donde no se producían con tanta frecuencia. La lesión más frecuente en este caso es por roce y por tanto por degeneración, casos clásicos de artritis reumatoide, y se tendrán que tratar con transferencias tendinosas o injertos. Y bueno, esto es lo que quería contaros en este repaso tan rápido sobre las lesiones tendinosas. Recordar, por favor, que cada zona tiene sus peculiaridades, que no todas se tratan igual, no todas se rehabilitan igual y no todas tienen el mismo pronóstico. Y la información al paciente y una buena planificación son fundamentales, no las subestiméis. Y eso es todo. Muchas gracias.